Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker y en esta ocasión traemos un video demostrativo en el cual vamos a presentar un reproductor de discos en formato Blu-ray disc con habilidad de reproducir películas en tercera dimensión, para lo cual va a ser necesario tener un televisor que también sea compatible en 3D. La película tiene que ser en 3D también y desde luego pues usar un tipo de gafas adecuadas, ¿ok? El reproductor fue fabricado por Sony, modelo correcto BDP-S5100, entre los años 2010, 11, más o menos, 2012, cuanto mucho, ¿ok? Y pues bueno, está en buena condición, tiene sus rayones obviamente porque pues son productos que los traen en volumen, pero pues eso no le impide que funcione de manera correcta, ¿ok? Lo único faltante es su remoto, pero en esta ocasión vamos a usar el remoto de mi propio Blu-ray disc, ¿ok? Que también es compatible con esta unidad, ¿ok? Puede cambiar botones más, botones menos, pero es un ejemplo de cómo luciría un control remoto compatible con esta unidad. ¿Ok? Bueno, ya tenemos conectado ahí un disco duro color rojo, que por cierto es capacidad de 300 gigabytes. Ya tiene material audiovisual listo para reproducirlo. Y bueno, también ya se configuró la señal de internet. Las salidas son HDMI, tiene salida de audio digital tipo óptico y coaxial también. Es región 1 y letra A, tanto, bueno, región 1 para el DVD y letra A para el Blu-ray, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Bueno, eh, ¿qué más? Bueno, vamos a encender el equipo una vez, que por cierto ya lo tenemos configurado para que inicie de manera rápida, ¿ok? Y aquí en el televisor ya vamos a ver el menú, así es como aparece el menú principal, ¿ok? Entonces, vamos a mostrar que por ejemplo este es el apartado de video y por acá es el apartado de música, fotografía, configuración. Los otros son de red, de Sony Entertainment Network, ok. Y lo primero que vamos a hacer para configurarlo por internet es ir a ajustes de red. Aquí, ajustes de red, entramos, después ajustes de internet, damos enter, ok. Y te va a aparecer esta leyenda en la cual te va a preguntar precisamente si quieres, a ver, déjame apagar aquí la luz. Está. Si quieres conectarte por cable o por vía inalámbrica, vamos a seleccionar vía inalámbrica, que es la que nos interesa, y va a buscar redes disponibles. Esta es la lista de redes disponibles. Ok, la primera de ellas es mi red. Ya está el equipo conectado. Te va a preguntar, cuando no está conectado, te va a preguntar la clave. Le das enter y vas a pasar otra vez enter. Ingresas la contraseña con el teclado aquí del sistema y listo. Ok, ya los próximos pasos será como dice aquí abajo. En el paso siguiente se comprobará la conexión a la red, ¿ok? Entonces, primero es asignar la clave, ingresar la clave, luego después es siguiente, siguiente, y al final te debe aparecer un mensaje en el cual te diga que tu estado de conexión está ok, ok. Dos leyendas, pero a todas apuntan a que estás conectado, ok. Entonces, en mi caso yo ya estoy conectado, este es el nombre de la red, ya tiene wifi, todo listo, ok. Vamos a regresar. Vamos a regresarnos con return. Ok. Y por ejemplo, aquí hay una opción donde dice ajustes. Ajustes de sistema. Ajustes de sistema, por ejemplo, este es el idioma para la interfase. Los idiomas inglés, francés, español, portugués. Y luego te va a venir más ajustes, pero entre ellos va a haber uno que es modo inicio rápido, ok. Este ya está activado, por eso el equipo inicia de manera pues rápida, ok. Entonces ya, ok, ya una vez que lo tienes conectado a internet, que te parece que tu estatus está ok, entonces te vas a ir hasta mero arriba
y vas a dar enter donde dice actualización por internet. Ok, el mío ya está actualizado, entonces va a aparecer aquí una leyenda, un mensaje que dice que ya se actualizó. Ok, pero cuando no está actualizado va a aparecer una leyenda también, un mensaje donde dice que va a comenzar a descargar, que una vez que termine el equipo se autoapaga y posteriormente tú lo tienes que prender manualmente para que aparezca sobre todo el contenido de video, que actualice con los servicios, por ejemplo de Netflix. Netflix, ahí está, y aparecen todos estos, entre ellos YouTube también. YouTube y Netflix son los que segurito, esos no hay problema. Los demás, quién sabe, porque no puede, lo más seguro es que no estén vigentes. Ok, entonces vamos a ir primero a lo que es la plataforma del Netflix. Ok, Netflix, damos enter y ahí estamos ingresando. Ok, para pasar cuando te pide el correo electrónico, la contraseña e iniciar sesión. Ok, entonces este equipo, por ejemplo, si ustedes quieren conectarse a lo que es Netflix y YouTube, está muy bien. Ok, aquí en el dispositivo dice net, que quiere decir que está conectado a internet. Ok, y aquí está la página de Netflix, exactamente como dije, pidiendo lo que es iniciar sesión. Y aquí te va a pedir tus datos, correo electrónico, contraseña para ingresar al sitio. Vamos a decirle que sí, vamos a salir de Netflix. Está. Ya salimos y volvemos al menú que estábamos anteriormente. Ok, Netflix. Vamos a ir acá a lo que es ahora YouTube. Vamos a dar enter. Por ejemplo, si ustedes quieren ver servicios como HBO, Disney Plus y todos esos, no se recomienda este equipo porque la verdad ni siquiera los trae instalados. Lo mejor que pueden hacer es comprar una cajita de Roku y esos sí van a poder navegar incluso pues rápido, fluidamente, ver alta definición, videos de 4K o más. Esos sí son apropiados para eso. Ok, y hablando de resoluciones de video, por ejemplo, este equipo, como ya les digo, salió por allá en el 2000, entre el 2010 al 12 más o menos, 11. Entonces, hay ciertos videos que dependiendo la longitud, la resolución que tengan, pues va a tardar tiempo en va a tardar tiempo en hacer el buffering, ¿ok? Es decir, en que aterrice toda esa información y que se pueda ver la imagen de manera clara, ¿ok? Entonces, mira, aquí estamos ya en YouTube, ¿ok? Y lo que voy es de que en YouTube, videos de 4K y videos muy altos como ese tipo de resoluciones, puede que el equipo se trabe, se congele y pues ya no quede bien. Pero ahorita ahí estamos navegando por YouTube como invitado. ¿Ok? Acá arriba va a aparecer en calidad de invitado. ¿Ok? Aquí está el botón de acceder. Entonces ahorita todo este contenido que ni siquiera no es los videos que he visto porque no es mi cuenta. Vamos a entrar aquí al lateral y vamos a irnos hasta mero arriba, que es acceder. Es un poco lento desplazarse con el remoto. ¿Ok? Ok, entonces vamos a darle, ahí está. Si le das a la izquierda se corta ahí el código QR, hay que darle un poquito, un toque a la derecha y ya aparece completo el código QR. Ok, bueno, para acceder a tu cuenta te lo va a permitir de dos maneras, hay dos métodos. El más fácil es escanear el código QR que estamos observando y en tu móvil simplemente decirle, elegir la cuenta y decirle que si te quieres conectar al equipo o al YouTube on TV. Ok, el segundo método es usar el remoto, aunque este método es quita mucho tiempo porque tienes que ir navegando entre las letras y es muy tardado. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo
escaneando con el móvil. Ok, aquí tengo mi móvil. Vamos a escanear ese código. Ahí se abre el enlace. Vamos a entrar. Déjame quitarle aquí la clave. Y ahí está. Se va a abrir esta ventana. Y te va a preguntar que si el código, un código que aparece aquí, que dice HCGB. Y allá en la pantalla los últimos 4 es HCGB. Son iguales. Le vas a decir que sí. Continuar. Y te va a preguntar por cuál cuenta. Yo le voy a poner que por la cuenta de Buzzwhacker. Ok, dice YouTube on TV, desea acceder a tu cuenta en Google. Le vas a ir hasta mero abajo y le vas a dar en permitir. Ahí está, el dispositivo se conectó correctamente. Ok, y ahí ese cuadro de diálogo ya desaparece. Te pregunta que quién está mirando. Le voy a poner Buzzwhacker, enter. A ver si me lo aceptó. A ver si me lo... Ahí está. Tarda, tiene su tiempo de esperarlo, ok, entonces no entra así tan rápido todo, por lo mismo de que es un equipo pues ya de con cierta antigüedad. Ok, entonces aquí estamos viendo ahora sí, este es el perfil de Buzzwhacker. Ahí está, mi cuenta ya está enlazada al YouTube on TV. Y allá en la parte superior ya pueden ver que efectivamente ahí aparece mi nombre, Buzzwhacker. Ok, entonces vamos a regresar. Ok, vamos a poner return más rápido. Return otra vez. No, salir de YouTube. No, vamos a decir que no. Regresar. Está. Ok, aquí en el teléfono lo que vamos a hacer es... Estamos aquí en la aplicación. Ahí aparece ese video, el que está ya como una... Mira, aquí está. Estamos en mi cuenta. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a tocar este como cuadrito con unas ondas. Y te va a preguntar que si quieres transmitir al disco Blu-ray Disc. Entonces le vamos a decir que sí. Transmitir, conectándose, te conectaste al Blu-ray Disc Player. Ok, entonces ya parece que estamos conectados. Le damos otra vez un toque aquí y aparece pues sí que está conectado. Nos ofrece la opción de desconectar o cerrar. Búsqueda por voz, control remoto. Ok, si le damos en control remoto va a aparecer algo así como esto. Ok, lo vamos a cambiar. Oh, otra vez nos aparece que sí. Queremos, vamos a darle que enter. Miren, lo voy a hacer desde aquí porque está seleccionada la opción de regresar. Enter, ya está. Ok, voy a quitar el control remoto del móvil y sigamos haciéndolo todo manual. Entonces vamos a ir con los videos aquí del canal. Aquí están los videos. Y vamos a reproducir este video, bueno, este mejor, reproducir. Y ahorita en unos momentos, ahí está, ya se puso en color negra la pantalla y va a comenzar a reproducir ese video. Conforme va pasando el video, la calidad va a ir mejorando. Ok, ya está transmitiendo. Un equipo reproductor en formato disco compacto, CD y DVD, es decir, podemos tocar películas y a la vez discos de música en esta unidad. Tiene un sistema de carrusel con capacidades. Vamos a darle pausa. Todo lo estamos haciendo desde el móvil. Es más recomendable hacerlo desde el móvil que usar el remoto,
porque con el remoto sí tiene un delay, un retraso, entonces es un poquito más embromoso. Ok, vamos a ver allá la calidad de reproducción. No, no me lo permite. Bueno, que siga el video. 5 discos. El fabricante es Samsung, el modelo correcto es DVD-C601. ¿Okay? Como ya dijimos, estos sistemas son de capacidad hasta 5 discos y, a decir verdad, es un sistema delicado al momento de transportar. Ahí está reproduciendo en Blu-ray Displayer. Entonces, ahí está el thumbnail. Bueno, algunos de sus compañeros o competencia, como lo es Sony, Onkyo y otras marcas que manejan el sistema de carrusel, pues bueno, algunos sí han llegado bien y otros de pronto pues no aguantan el viaje. Lo que queremos... Ok, vamos a quitarle el audio para poder que me escuchen. Entonces, dependiendo de la calidad del video y dependiendo, mira, ahorita precisamente ya vimos una mejora en la resolución del video, que era precisamente lo que les quería decir ahorita o lo que les voy a decir. Al cabo de menos de un minuto, por lo general, 1 o 2 minutos tarda en que la imagen mejore su calidad. ¿Ok? Entonces, mira, aquí ya estamos viendo con mejor detalle la resolución. Hace unos momentos ya se miraba todo un poquito, bueno, siempre borroso. ¿Ok? Y posiblemente conforme más pasa el tiempo, mejor, bueno, se incrementa la calidad de la imagen. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si es un video que tiene una calidad mayor que la de este video que estamos viendo, pues se va a ver más clarito y va a mejorar, ¿ok? Pero ahí estamos transmitiendo desde el equipo celular hacia el reproductor Blu-ray. Vamos a darle audio. Lo vamos a manejar tal cual, no tenemos control remoto. El año de manufactura Ok. Ahora lo que vamos a hacer es adelantar un poco aquí con el equipo móvil. Voy a tratar de adelantar un poco por acá. Vamos a dejarlo aquí. Ok, ahí va a actualizar ahorita. Toma su tiempo esto, no es así como que muy rápido. Bueno, ahí están los comerciales, porque tiene ahí comerciales. De hecho, aquí ya mira, mejoró la imagen por mucho. Por ejemplo, esto es un comercial que tiene mejor calidad de imagen. Mira, ahí lo estamos viendo, todo muy bien. Ok, de hecho las pausas de los comerciales se pueden omitir más fácil en el móvil que usando el remoto. Ok, ahí está. Mira, ahí por ejemplo ya estamos en un punto más avanzado del video y aquí vemos, ahí vemos que es aproximadamente donde yo lo moví. Ya no estamos al inicio, ya estamos más adelante. Ahí está, mira, ahí estamos más adelante y ahí está otra vez el video. De hecho, ahorita como lo adelantamos, la calidad del video se ve muy baja. Ahorita precisamente acaba de mejorar, pero hace unos instantes estaba la calidad muy baja porque tiene que cargar otra vez la calidad. Mira, aquí ya mejoró por mucho. Ya se pueden apreciar detalles mejor. ¿Ok? Ahí está. Le vamos a dar sonido otra vez. Si lo permitan y hay otras que no. Ahí está. Ok. Entonces ahí estamos viendo precisamente el video transmitido desde equipo móvil. Ok, este es el video. Ok, ahí está. Ok, le vamos a dar pausa aquí. Ok, ya le estamos dando pausa y en el reproductor ahí en la tele también ya se quedó detenido el video. Ok. Ok, ahora voy a reproducir otro video de los que tengo aquí en el canal. Ok, vamos a reproducir este video.
Bueno, mejor este. Este es de 38 minutos. Reproducir. Y lo mismo, ahorita va a salir conectando a Blu-ray Disc Player. Cargando. Ahí está. Miren, ahí está. Ok, déjame darle audio. Vamos a presentar un equipo que ya ha estado antes aquí en el canal, y para quien esté interesado o interesada en verlo, pues les voy a dejar un link de varios que hemos tenido aquí en el canal en la descripción, ¿ok? Bueno, pues estamos hablando de una radiograbadora en formato cassette estándar y disco compacto fabricada por Sony, modelo correcto CFD-E75. Como pueden apreciar, este modelo de radiograbadora viene en color amarillo con distintivos en color plateado, que a simple vista, bueno, al menos a mí en lo personal me recuerda al personaje de la saga de Transformers, el Bumblebee. Pues es prácticamente como que la versión Transformers de este equipo de radiograbadoras de Sony. Estéticamente, luz. Ok, ya le dimos stop ahí con el control remoto. Ok, y volvemos otra vez a la página del canal, y con el remoto podemos todavía ir navegando, ver aquí varias opciones, otros videos que aparecen, sugerencias de YouTube. Por ejemplo, vamos a tratar de reproducir el siguiente video, a ver si me lo deja. Mira, este es en 4K supuestamente. Ese que está ahí, ajá, 4K este, aunque sí va a tardar un poquito. Le vamos a quitar el audio, pero lo que quiero que vean es la calidad de imagen. Ok, está cargando. Falta que salgan los anuncios, porque también tienen anuncios. Mira, ahí está, listo. Ok, ok, ahí están los anuncios que había comentado. Son anuncios del video. Y ahí va. Ok, ahí está saliendo. Chequen la calidad de la imagen. Ahorita le vamos a poner audio, pero mientras chequen la calidad de imagen. Miren cómo se ve. Ok, miren acá. Se mira así muy como calidad de antes, así viejita, pero ahorita se va a mejorar. Mucho se va a mejorar la calidad de la imagen. Okay. Obviamente si tiene sonido. Okay. Aproximadamente en menos de 2 minutos va a mejorar la definición del video. Okay. Ahorita todavía le falta. Mira, todavía no está, no se aprecia bien el detalle, pero ahorita va a cambiar. Lo estamos transmitiendo, repito, desde el móvil hacia la unidad Blu-ray Disc. Por ejemplo, este video, como es en 4K, pues también le va a costar algo de trabajo aterrizar toda esa información y que se pueda ver bien el video. Okay. Aunque yo la verdad yo recomiendo que los videos que se vean en este equipo sean de menor resolución, que no sean preferentemente no de 4K, porque le va a costar mucho trabajo. Okay. Ahí todavía sigue la resolución baja. Ahí mejoró. Y como que falta que mejore un poquitín más.
Ya mejoró a como estaba hace unos momentos, mira. Okay. Ahorita ya que pase más tiempo va a mejorar. Tiene que mejorar más la resolución. Entonces, por ejemplo, si las personas quieren escuchar música, videos de música así prolongados, por ejemplo, este video tarda 1 hora con 14 minutos, ¿ok? Si hay personas que quieren escuchar música de esta manera, así con videos prolongados, sí se puede hacer, sí sí lo pueden realizar. Okay. Aquí también ya está mejorando más la imagen, aunque no sé si al final corra fluidamente porque les digo es algo que no fue diseñado para eso, para el 4K. Okay. Pero aquí ya mejoró más. Vamos a darle sonido. Ahí se cortó la música, se acabó la canción, pero la música sigue. Ok. Ahí va. Aquí ya prácticamente ya mejoró mucho el detalle de la visualización. Ok. Aunque sí está reproduciéndose el video, se ve así como más pausadito en ciertas partes. Ok. Ok, posiblemente así se grabó, por lo visto. Mira, aquí ya está corriendo más fluido. Okay. Okay. Estamos cortando el sonido a propósito para no caer en cuestiones de copyright, pero lo que quiero que aprecien es la calidad de imagen. Okay. Vamos a ir a la página principal. A ver, déjame ver si me sale otro video recomendado que sea como ese. En vivo. Están saliendo puros videos en más o menos como ese tipo, pero en vivo. Bueno, aquí encontré uno. Vamos a reproducirlo. Vamos a reproducir ahora este video. También así de paisajes. Pero es un video que... Ah, ok. También dice 4K. Ok. Si reproducen videos que no sean en 4K, pues va a ser más fácil para el equipo de digerir esa información. Pero si son videos de 4K o más, lo más seguro es que se vaya a tener así interrupciones, incluso que se pueda congelar definitivamente. Okay, entonces, la verdad, pues sí, no se recomienda que sean en 4K porque lo van a trabar. Mira, ok, está el video. Quitamos porque luego el copyright está tremendo. Vamos a quitar aquí los anuncios. Los anuncios los podemos saltar desde el móvil sin problema. Ah, mira, aquí ya se ve mejor. Mira, aquí la imagen sí está mejor. Vamos a ponerle audio. Ok. Aquí otra vez le falta. Tiene que cargar, les digo, que cargue la información. Mira, las letras, por ejemplo, aquí, bueno, ya se me perdieron. Le falta que agarre más definición. Ok. Ok, aquí ya agarró más, ahora sí ya agarró más detalle, mira. Ahí estamos viendo, ahora sí, fluidez en la imagen.
todo muy suave. Ahí se puede ver, mira. Ok, damos audio. I get no sleep. Ahí está, mira, detalles, todo muy suave. Sí, está avanzando bien. Ok, bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar la reproducción del video de música. Ok, me voy a desconectar del reproductor, y para desconectarme lo que voy a tener que hacer es ir aquí al móvil, y donde está esta figurita, este recuadro con ondas, lo presiono y me va a aparecer la opción de desconectar, y ya con ello ya me he desconectado. En el margen superior derecho aparecía una leyenda que me he desconectado del equipo. Okay. Y para que tu cuenta de YouTube, por ejemplo, sea removida de este dispositivo, vamos a tomar el control remoto, nos vamos hasta donde dice el nombre de la cuenta. Ahí está, a la derecha, hacia abajo. Ahí aparece un pequeño icono donde tiene un engrane. Este icono que está aquí, ahí vas a dar enter y te va a aparecer esta otra leyenda que dice que saldrás de la cuenta y se quitarán tus canales de todos los canales de esta TV. Vamos a decirle que sí. En siguiente vamos a salir de la cuenta, quitar la cuenta de la TV. Vamos a decirle que quitar. Ahí va a aparecer la leyenda quitar, y ahorita ya van a desaparecer y va a quedar solamente la cuenta de invitado. Listo. Ok, entonces vamos a darle en return. Me va a preguntar que si quiero salir de YouTube. Le voy a decir que sí. Y volvemos otra vez al menú donde estábamos al inicio de este video. Ok, bueno, ya por último nos queda comprobar lo principal, que sería la reproducción de discos. Vamos a reproducir un disco en formato Blu-ray. Tenemos un disco, déjame mostrarlo. La película original, Blu-ray disc. Ok, vamos a ir aquí otra vez a menú del video. Y de hecho ya rapidísimo ya lo va a leer. Ya lo identificó. Ok, estaba leyendo. Ahí está, mira, ahí está reproduciendo con muy buena calidad. Y ahí tenemos el menú de la película. Ok, a bajarle un poquito por la cuestión del copyright. Y ahí está, la película ya la identificó, lista para reproducir. Ok, voy a darle play. Ahí los avisos antipiratería. A ver si me los puedo saltar. Otro más. Otro. Capítulo 1. Vamos a saltar más episodios. Todo lo estamos haciendo con el remoto. Ok, todo lo estamos haciendo con el remoto. Ahí estamos adelantando episodios.
Ok. Vamos a darle pausa solamente para ponerle audio, que vean que sí hay audio, ok. Seguimos. Otra vez. Ok. Listo, señoras y señores. Ahí está. Vamos a ir otra vez a... ahí está. Menú del inicio, menú principal. Y nos aparece identificada la película que estamos observando hace unos momentos. Ok. Ahora sí. Vamos a expulsar la película. Listo. Ok. Está. Desconectamos nuestro disco duro. El disco duro es solamente conectarlo, solamente conectas, lo desconectas sin problema. Okay, ahí está. Y por ejemplo aquí en el menú, ya si queremos ver el USB, ya no va a estar el disco duro, ya no aparece por ninguna parte, ya se ha desconectado. Si lo queremos conectar, nos va a aparecer otra vez la leyenda. Mira, vamos a conectarlo otra vez. Ahí está. Ahí aparece otra vez el símbolo de USB. Lo quitamos y ya está. Ok. Entonces, realmente eso es cómo funciona el equipo. Está respondiendo bien. Como pudimos ver, se conecta a internet sin problema. Lee los discos duros externos y vaya, de 300 GB sin problema. Ok, no estoy seguro obviamente si vaya a leer un disco duro externo de 1 TB, no estoy seguro. Tal vez uno de 500 GB sí lo acepte todavía, pero uno de capacidad muy grande como de 1 TB, quién sabe si lo acepte. No estoy seguro si sea compatible. Ok, pero bueno, al menos lo que pudimos checar, pues todo muy bien. Okay. Vamos a desconectar aquí todo. El cable HDMI. Le damos la vueltecita. Es el diseño, miren. Ok. Ok. Vamos a echarle un vistazo rápidamente a lo que es nuestro clásico número de serie. Número de serie terminación 915. Ahí está el modelo BDP S5100 de Sony. Región 1 para el DVD y región, bueno, letra A para el Blu-ray Disc. Ok. Y aquí está, mira, 2007. Vaya. Ok. Son equipos que ya tienen su rato que salieron. Aquí también tiene una conexión USB, salida para HDMI, conexión de LAN y lo que es la salida de audio digital tipo coaxial. Había mencionado tipo óptico, pero no. Por lo visto es solamente coaxial. Para salida de audio digital coaxial. Ahí está. El mío, el que yo tengo aquí para uso personal, ese sí tiene salida de audio digital. Pero este solamente, bueno, el mío sí tiene óptico, el que estamos viendo solamente coaxial. Ok, pues llegamos al final de este video. Espero les haya sido de utilidad. Si les gustó, por favor apoyen, compartan, comenten, suscríbanse, apoyen con un like, no cuesta nada y ayuda mucho. Y pues bueno, estén al pendientes de nuevas actualizaciones aquí en el canal. Para las personas que quieran adquirir este y más productos, en la descripción están los enlaces directos a nuestras tiendas en línea, tanto en Mercado Libre como en eBay. Y también tenemos nuestro enlace para Instagram. Ahí nos pueden escribir, nos pueden contactar ahí sin problema. Nos pueden escribir aquí en la caja de comentarios. Y pues bueno, más que nada eso, ¿ok?
Recuerden, aquí está este equipo reproductor que todavía está funcional para lo que es la plataforma de Netflix, YouTube, que pues bueno, todavía está, está suave ese asunto. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí, nos despedimos. Yo soy Gus Wacker, muchas gracias por su atención, que pasen un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.